resulta que el dueño de un taller mecánico importante, un taller grande, con una buena cantidad de ingresos, persona física con actividades empresariales y profesionales, un día le llega una notificación a través del buzón tributario en la cual le estaban invitando, estamos hablando que esto le llegó en febrero, ¿eh? Esto le llegó un febrero, le estaban invitando a una reunión con ejecutivos del SAT en las instalaciones de la Administración Local de Servicios al Contribuyente. Le estaban invitando para que participara de un famoso proceso que se denomina vigilancia profunda. ¿Qué es eso de la vigilancia profunda? Para quienes no están muy familiarizados, es cuando el SAT te jala cuentas sin que esté llevando a cabo todavía una revisión directamente, esté ejecutando las facultades de comprobación. Tengamos en cuenta que la autoridad fiscal, el Servicio de Administración Tributaria, el satánico para los cuates, es un organismo que tiene facultades de comprobación. Su principal función y objetivo es recaudar los impuestos. Obviamente, en el entendido que todos los contribuyentes tenemos la obligación de pagar nuestros impuestos, de contribuir al gasto público de la manera proporcional y equitativa que establecen las leyes. Sin embargo, también en ese mismo contexto de cosas, nos queda claro que muchos no lo hacen, ¿no? Que hay un sector de la población que es más resistente a pagar los impuestos. Como no se trata de una cuestión de a ver si queremos o si tenemos las ganas y la voluntad, la autoridad tiene una serie de facultades de comprobación. El Código Fiscal de la Federación le da el derecho a la autoridad fiscal, al SAT en este caso, para poder llevar a cabo actos que aseguren la recaudación, desde visitas domiciliarias para revisar la contabilidad, revisiones de gabinete, revisiones electrónicas, visitas para validar la expedición de CFDIs, por ejemplo, y una serie importante de facultades que le permiten saber si estás declarando correctamente los impuestos y también facultades de requerir. El requerimiento de, hey, tenías que presentar esta declaración y no lo has hecho, hey, tenías que presentar esta declaración, no lo has hecho y te voy a multar por no haberlo hecho en tiempo, o ya presentaste la declaración, tenías una línea de captura, se venció y no la pagaste, te requiero el pago y te puedo multar también. Entonces, todas esas son las facultades de la autoridad. Es el ejercicio, pues digamos que de toda la fuerza del Estado contra los contribuyentes para obligarlos a pagar. Lo podemos ver de alguna forma como el cobro persuasivo, de alguna forma como algo violento, como la presión que se ejerce sobre los contribuyentes, pero pues seamos sinceros y seamos realistas. Esa es la chamba del SAT, ejercitar esas facultades de comprobación y cobrar los impuestos, aun si el contribuyente no los quiere pagar, es su trabajo. Para eso fue creada. Esas son las facultades de este organismo y toca aplicarlas y toca proceder en ese sentido. No le podríamos criticar eso al SAT porque además se lo confiere el Código Fiscal de la Federación. Tienen esas facultades. No más que en ese proceso de las facultades de comprobación hay muchos protocolos que se tienen que seguir para que pueda llevarse a cabo una revisión de gabinete, una visita domiciliaria para efectos de auditoría, una visita para validar la expedición de CFDIs o incluso una revisión electrónica. Se tienen que dar un montón de protocolos. El propio Código Fiscal establece, hay que hacerlo así, tienes que notificar a SA, son estos plazos, son estas condiciones y sobre todo y en particular tienes que fundar y motivar. ¿Qué es eso de fundar y motivar? La parte de fundar viene relacionada con el hecho de fundamentar. Encontrar la autoridad tiene que encontrar el fundamento legal que le da la facultad, el derecho de poder llevar a cabo ese acto y también a mí como contribuyente o a nuestro cliente como contribuyente la obligación de cumplir. Tiene que estar fundado. Y luego tiene que estar motivado. ¿Qué es eso de la motivación? No es de que te echen porras y le digan, sí, vamos, tú puedes. No. La motivación en términos fiscales tiene que ver con que el contribuyente haya cometido un acto o dejado de cumplir una obligación que le da ese derecho a la autoridad de poder venir a hacer el cobro. Entonces, tanto la fundamentación como la motivación, la autoridad la tiene que demostrar. Tiene que demostrar que el contribuyente falló. Todo eso es chamba, todo eso es tiempo, todo eso es trabajo. Y si bien es cierto que son las facultades de comprobación de la autoridad, pues le implican mayor inversión de recursos. Entonces, con el paso de los años dijo, no, pues mira, ¿sabes qué? Ejercitar todas esas labores, pues es tiempo, son personas, son recursos, es más trabajo, más esfuerzo, mayor inversión para llegar a la recaudación. Entonces, pues vamos a empezar a ejercitar otro tipo de facultades. Están las facultades de comprobación, pero también hay facultades de promoción. En el Código Fiscal de la Federación se establece la obligación de la autoridad de promover el cumplimiento. Pero no es lo mismo comprobar el cumplimiento, porque ya comprobar requiere demostrar que el contribuyente no ha estado apegándose a la ley, que promover el cumplimiento. Promoverlo pueden ser muchas acciones. Promoverlo puede ser el compartir trípticos informativos, tener transmisiones como las que hacen en su canal de YouTube, donde comparten guías del cumplimiento de las obligaciones fiscales.
Promover el cumplimiento puede ser la información que publican a través de redes sociales, hacer instructivos, tutoriales, llevar a cabo campañas, pues todo eso es promover el cumplimiento, ¿no? Estamos de acuerdo que es échale ganas, mira, yo te guío, yo te enseño, yo te ayudo, te doy la información, pues qué padre sería que tuviéramos una autoridad fiscal que se centra en esa función Montessori de la recaudación, ¿no? A ver, vamos a cobrar por buena onda. Sin embargo, en la práctica, las facultades de promoción están más cercanas a una cuestión de presión a los contribuyentes y hay quienes las llegan a calificar inclusive y con algún grado de razón de terrorismo fiscal. Dentro de esas facultades de promoción es que aparece la famosísima vigilancia profunda. Ahí es cuando surge el tema de la autoridad jalar al contribuyente para que se acerque a las instalaciones del SAT, a la oficina de servicios al contribuyente, y que ahí le dicen, oiga, ¿qué cree? Fíjese que a lo largo de todos estos meses o años hemos detectado ciertas inconsistencias en las que podemos ver comportamientos atípicos. Por ejemplo, es que tú te venías portando de cierta forma, tenías un nivel de ingresos más o menos estable, un nivel de gastos más o menos similar todos los meses, y de pronto hubo grandes bajones. O sea, de pronto pasaste de estarme declarando 500,000 pesos al mes a estarme declarando 120. ¿Por qué? O sea, ¿qué pasó? Tengo esa duda, ¿no? O fíjate que hemos identificado que en tus declaraciones están estas cantidades reportadas, pero en tus facturas tenemos más. O fíjate que hemos identificado que quizá estás cancelando muchas facturas con frecuencia. ¿Por qué? Todo eso son apenas suposiciones. Todo eso no está ni fundado ni motivado. Y entonces, ¿qué es lo que le permite al SAT? Pues le permite la enorme y gran ventaja de poder perseguir al contribuyente sin tener que demostrar nada. Es con la simple sospecha, con la suposición, con el me parece. Entonces, en una visita de vigilancia profunda te citan de manera ya sea presencial o digital para explicarte que ellos han visto inconsistencias, ven cosas raras, no te saben decir qué y no te dicen exactamente qué es lo que ellos están buscando porque ni siquiera lo saben, sino que dejan en manos del contribuyente el hecho de que le quites las dudas. Pensemos en una cuestión, lo vamos a llevar a un territorio completamente coloquial, lo vamos a llevar a un territorio, si ustedes quieren, sui generis, pero es cierto. Imagínense que de pronto una señora se pone celosa porque su marido platica con la vecina y a lo mejor el señor le está diciendo, buenos días vecina, ya pasó el camión de la basura, ¿no? Pero la señora lo ve de lejos, no sabe de qué hablaron y le empieza, cuando llega el señor a la casa, le empieza a decir, a ver, ¿por qué estabas hablando con la vecina? ¿Pero qué estabas diciendo? Yo sospecho que esto estuvo raro, no quiero que sigas hablando con la vecina. ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué hiciste el otro? Pero la señora no tiene pruebas, la señora solamente tiene suposiciones y a lo mejor el señor podría ser medio mañoso y estar platicando cosas raras con la vecina, o a lo mejor nada más le estaba preguntando si ya pasó el camión de la basura. Pero la señora que está enfurecida y que está preocupada y que está molesta, no se detiene a razonar en esos hechos, se va a los escenarios más negativos. Pues esa señora molesta es el SAT. Esa persona que sospecha que el contribuyente está teniendo ciertas conductas que quizás se alejan de lo que ellos esperan, y que en automático las puede considerar asociadas a un factor negativo, a un incumplimiento fiscal o a un incumplimiento legal, pues que en automático lo lleva para allá, la autoridad puede suponer que se trata justamente de una condición con esas características y no tiene pruebas, pero tampoco dudas, ¿no? Así como aplica el meme. No tiene pruebas, pero tampoco dudas de lo que ahí podría estar sucediendo y qué le toca al contribuyente hacer, pues defenderse, explicar, dar los elementos que le permitan a la autoridad estarse un tanto más tranquila o darle por su lado, que es lo que muchos otros hacen. Dice, bueno, está bien, quieres cobrarme, ahora le pago. Eso sucede en una vigilancia profunda en la que se invita a esa reunión, ya sea virtual o presencial. El contribuyente escucha las sospechas del SAT, porque son básicamente sospechas, pero es un procedimiento aparentemente voluntario, en el que a ti te invitan para que en buena onda vengas, mira, te vamos a explicar, pero cuando ya estás en ese proceso, es un acto prácticamente de fiscalización informal. ¿Por qué? Porque como todo queda en el territorio de la promoción del cumplimiento, a ti no te van a notificar nada más que la invitación. O sea, no te van a entregar un documento en el que te dicen, me debes esto, me debes el otro, te falta aquello, hiciste así, hiciste así. Eso no te lo van a entregar. Tú no puedes más que tomar nota de lo que te están diciendo porque no te van a entregar impreso un informe, no te van a requerir que pagues, te van a decir, yo sospecho que me debes. Y cuando tú les digas, ¿y cuánto te debo? No sé, tú calcúlalo. Así te van a responder en una vigilancia profunda. Te van a dar un plazo de 10 días para que tú puedas presentar respuesta a esas posibles inconsistencias, para que le puedas dar seguimiento a esas condiciones. Y entonces,
a la hora de que tú le vayas a estar dando seguimiento, la autoridad te puede quedar satisfecha o decirte, ¿sabes qué? No te creo. Cuando ya eso sucede, se da un proceso de aclaración posterior, pero uno diría, ah, bueno, es una aclaración que voy a mandar por buzón tributario, es una aclaración que voy a presentar formalmente, que me van a acusar de recibido, que me van a decir, sí, señor, usted ya cumplió, pues aparentemente en una condición de formalidad, ¿no? Pues no, te van a dar una dirección de correo electrónico ni siquiera formal, en un papelito, así una fichita de esas impresas, un papelito impreso, una hoja recortada, y te van a decir, tenga, tiene usted 10 días para mandarme su aclaración a este correo dirigido a tal persona, que son quienes te ejecutan la vigilancia profunda, y a ver lo que consideran. Y no te van a contestar ese correo, te van a pedir que también dejes un número telefónico y con un poco de suerte te van a hablar para decirte, ah, oiga, fíjese, gracias, ya lo recibimos. No nos queda claro por qué no nos manda tal o cual cosa, o en su caso te van a decir, ah, oiga, gracias, ya lo recibimos, queda aclarado. Entonces, no quedan evidencias documentales de que hemos cumplido, tampoco nos dejan a nosotros una garantía de que el proceso se acreditó y tampoco es que ya como aclaré mi vigilancia profunda no vaya a continuar después un proceso más complejo, como puede ser una revisión de gabinete o una auditoría o una revisión electrónica. No, o sea, realmente en el camino del asunto quedan muchos cabos sueltos. ¿Y de dónde se escuda la autoridad? La autoridad se escuda en que pues no es obligatorio, es voluntario, es saber si querías, te estoy invitando a que vengas a este procedimiento para que yo te guíe, para que yo te apoye, para que te dé esa asistencia, pero no queda ninguna propuesta documental, ellos se escudan en eso. Uno dice, bueno, si es un apoyo, si es un exhorto, una promoción, una ayuda para que yo pueda cumplir con esas obligaciones y yo detecte las posibles inconsistencias, ¿por qué me amenazan? Porque eso va a suceder. ¿Por qué me amenazan de que resulta que si no les doy gusto, que si no cumplo, me pueden suspender o cancelar mi certificado de sello digital? Pues espérate, si estábamos tranquilos, no que venías en plan buena onda, no que venías a guiarme, a decirme que pues oye, antes de que sea algo más grave de una vez me ponga al tiro, pero ¿por qué la amenaza, no? ¿Por qué la violencia? Y resulta que si un contribuyente cayó en una vigilancia profunda, no participa, no la atiende, o de atenderla no le da el gusto al SAT que ellos esperan, no cumple con esa expectativa que la autoridad tiene, lo que puede venir después es la suspensión o cancelación del certificado de sello digital, así que cuando ustedes lleguen a recibir una vigilancia profunda, hay que atenderla oportunamente, hay que asistir, hay que participar. El caso del que les platicaba yo del taller mecánico era una persona que tenía este taller, lo jalan a vigilancia profunda, va con su contador de ese momento y ellos tenían la mala práctica de presentar declaraciones en ceros primero y ya luego iban declarando los ingresos y hagan de cuenta que presentaban un mes en ceros y quizá eran ingresos de 500, 600 mil pesos en ese mes. Entonces, en una siguiente complementaria declaraban 200,000, pero pues les quedaban otros 400 pendientes. Hacían otra complementaria después y agregaban 200 más, pero les seguía quedando y luego presentaban 3, 4 declaraciones por cada uno de los meses para ir tratando de acumular el ingreso completo. Esa era una mala práctica. Y tan a la mano también dejaban que se les juntaran muchos meses. Dejaban que se les juntaran muchos meses presentando en ceros y resulta que ellos los calan en febrero. Y les estaban observando que habían presentado en ceros desde septiembre del año anterior, septiembre, octubre, noviembre, diciembre y enero lo habían presentado en ceros. Los jalan a una vigilancia profunda en el mes de febrero y también les observan 3 años atrás, no solamente esos últimos meses en los que estaban en ceros y sí tenían facturas, obviamente, y les observan 3 años atrás. Les empiezan a revisar y ven diferencias entre las facturas emitidas y los ingresos declarados. Entonces, a partir de ese momento, van el contador y el contribuyente y al contador se le hace fácil decirle, ah, no, mire, nada más es por lo de las declaraciones en cero que mandamos, pues esto es una cuestión de promoción nada más, no es obligatorio, vamos a mandarlas y listo, pagaron como 17,000 pesos entre esas 3 declaraciones y queda. Ahí sucedió el asunto y entonces el contribuyente empieza a tener dudas, al contribuyente no le gustó esa situación y ahí es cuando nos busca a nosotros. Primero nos busca para que revisáramos los pagos provisionales que habían estado presentando todo el año pasado, porque tenía sus dudas, había diferencias, faltaban como 40,000 pesos de impuestos sobre la renta por pagar de esos pagos provisionales. Entonces le hacemos los cálculos y lo iba a pagar y nos dice, contador, a mí me gustaría que usted me llevara la contabilidad. Le digo, ¿cómo no? Para esto, su hija había sido mi auxiliar contable durante varios años. Había sido una chica que estudiaba contabilidad, que llegó a hacer sus prácticas al despacho y cuando tienen ellos esta problemática, cuando tienen ellos esta situación, pues ahí es que recurren. ¿Por qué no le decimos a mi jefe que nos ayude y llegan a que revisemos los pagos provisionales y después nos dice el señor contador, ¿se podría hacer usted cargo de mi contabilidad? Y le digo, claro que sí, podemos hacerlo. Entonces, un día
hagan de cuenta, tipo 8 de la mañana, llega el señor como con 14 cajas, así de esas cajas de todos los, de estas cajas de archivo muerto de Office Depot, llenas de carpetas porque había que regularizar, él quería que regularizáramos todos esos años que le habían dicho en la vigilancia profunda, pero pues lo íbamos a ir haciendo poco a poco, paso a paso y demás. Resulta que el señor llega a las 8 de la mañana con todas las cajas, con todas las cajas pues listas, ¿no? Y nos las pone ahí en la oficina y bueno, pues se va. A las 11 de la mañana regresa, porque resulta que en lo que dejó las cajas, se las recibimos, hizo 2, 3 cosas más en el camino y llegó a su taller. Lo estaban esperando con una notificación en la que le avisaban que el certificado de sello digital iba a ser suspendido. Le daban 5 días y que iba a ser suspendido a partir de la fecha posterior por esas diferencias e inconsistencias. Y eso se derivó de no haber atendido y corregido esta situación en una vigilancia profunda sin darle la importancia que realmente tenía esta situación. Entonces, ¿qué sucedió? La empresa se echó desde ahí hasta el 28 de agosto, hasta el 28 de agosto con el certificado suspendido